Volcán TV, Televisión Mapuche, unas palabras. ¿Y por qué yo? ¿Ah? ¿Por qué yo? Porque estamos entrevistando a compañeros y compañeras. Bueno, yo quería mandarle un saludo a todos los mapuches combatientes que están presos, que igual nosotros estamos preocupados por ellos, en mayor o menor parte, pero estamos preocupados. Y le damos un saludo revolucionario, que la lucha no ha terminado, la lucha va a continuar, porque el problema más grave que tenemos ahora es el agua. Lo que se veía antes como una cosa ajena a nosotros, el problema ahora es serio. Y aquí vamos a tener que usar la fuerza para recuperar la agua. Si no hay fuerza, no hay movimiento, no hay libertad, no hay solución al problema. Como dice Maquiavelo, o te unía a los que tienen el agua o los matáis para que podáis defender los intereses de la clase obrera y de los mapuches. Compañero de Ecuador, ¿qué me puede decir de los compañeros de Ecuador, los pueblos originarios, los indígenas que están organizados y luchando también? Lo que yo puedo decir que ese pueblo por años no estuvo a la vista del blanco, pero el pueblo siempre existió, y como existió, entonces ahora tienen serios problemas y no hay otra solución que la lucha nomás.
Exactamente. Nada ha sido gratis para la clase obrera o para el mapuche. No lo olvidemos que cuando llegaron los españoles aquí a América, llegaron con la cruz y el sable. Claro, así que ha sido dura para los indígenas. Y nosotros que somos parte de los indígenas que venimos, somos mezclados. Yo vengo de la zona de Lego, por lo tanto allá el mapuche funciona. Así que yo lo único que puedo decir en estos momentos es un saludo combativo para el movimiento de los mapuches y un saludo combativo para la gente de Ecuador que está luchando. Que no den tregua, que no den el brazo a torcer. Así que lo único que les deseo, una lucha, claro, es una lucha desigual, pero la lucha hay que darla. Exactamente. Gracias, compañero. Marichihuevo. No sé, hasta luego. Pero, ¿sabes quién soy yo? Yo soy el viejo de afuera que sale en las marchas. Por eso, pues sí sé, pues. Ah, no. Sí sé, pues. yo Ya, compañero. ¿De la Arce? Hola, compadrito. De la Arce. Por eso era. No, tenías que haberme dicho. Bueno, está bien, todo bien, pues, compañero. Estuvo bueno. Ya. ¿Pero se escuchó lo de compadre? ¿Sí, bien?